Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar con suma de los términos de una progresión aritmética finita. Recuerda que esto es la abreviación de progresión aritmética. ¿Qué significa finita? Que vamos a tener un número limitado de elementos. Para ello vamos a hacer uso también de una fórmula que debes tener anotada. En este caso tenemos S sub n es igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n y dividido entre 2. Yo te recomiendo que tengas una ficha con todas las fórmulas anotando a un lado qué significa cada uno de esos elementos en la fórmula y segundo, que indiques para qué te sirve cada una de ellas. De esa manera podrás trabajar de forma más cómoda los ejercicios. Vamos a ver. A sub 1, como ya lo sabemos, significa el primer término de esta progresión o sucesión aritmética. A sub n, en este caso, será el último término de la progresión aritmética. N será el número de términos a sumar, el número que nos pidan sumar. Por ejemplo, si nos dicen sume los primeros 60 números, los primeros 30 números, los primeros 10 números, pues esa cantidad será sustituida por ese 10, por ese 30, dependiendo de la cantidad que nos estén pidiendo sumar. S sub n pues será la suma de los términos, esa suma que nos están pidiendo. Bien chicos, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Hallar la suma de los primeros 6 términos de la progresión aritmética y nos dan esta progresión. ¿Qué vamos a hacer con esta progresión? En este caso, lo que vamos a hacer es sumar los 6 primeros términos. Y tú dirás, esto está bastante sencillo, ¿para qué utilizaría la fórmula? Si ya conozco aquí los 6 términos y simplemente los puedo sumar. Y en eso tienes toda la razón. Sin embargo, quiero que veas con este ejercicio muy sencillo cómo aplicar la fórmula. La idea es irnos adaptando a esta fórmula que nos ayudará muchísimo a resolver varios problemas. Entonces sabemos que este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. Significa que aquí tenemos a nuestros 6 primeros términos, considerando que este es el primer término y este el último término de esta suma que vamos a hacer, porque nos están pidiendo los 6 primeros términos. Entonces vamos a colocar por aquí nuestra formulita. Muy bien chicos, ya tenemos por aquí nuestra fórmula que nos va a ayudar, la fórmula de la suma de los primeros n números que nos estén pidiendo. Entonces, la suma que nosotros necesitamos es de los 6 primeros números, así que esa suma será, en vez de S sub n, colocaremos S sub 6, porque son los 6 primeros números de esta progresión o sucesión aritmética. Luego tenemos a sub 1. A sub 1, como ya lo dijimos anteriormente, será el primer término, en este caso el número 3, sumado con a sub n. ¿Quién es a sub n? Ese último número. ¿Dónde está? Este a sub 6 que tenemos aquí es 23. Y digo último porque es el último de los 6 términos que queremos sumar. Ahora, queremos a n. ¿Quién es n? Sabemos que es la última posición, el último número. En este caso, ¿cuál es la cantidad de números que queremos sumar? 6. A sub 6 es la cantidad pues final también, así que colocaremos ese número 6 que es la posición, recuerda este número pequeño de aquí, o simplemente lo podemos ver aquí, bien, porque son 6 términos. Todo esto dividido entre el número 2. Si lo calculamos tenemos 23 más 3 que es 26. Tenemos por aquí 26 por 6 entre 2. Y 26 por 6 entre 2 nos da 78. Así que la suma de los primeros 6 números es 78. Vamos a colocarlo por aquí. La suma de los 6 primeros números de esta progresión aritmética es 78. Significa que si yo sumo 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más 23, eso me debe dar 78 porque aplicamos nuestra fórmula. Vamos a comprobarlo. Sabemos que 3 más 7 es igual a 10, 10 más 11 es igual a 21, sumado con 15 que es igual a 36, más 19 que es igual a 55 y por último sumado con 23 nos da
78, que es el número que hallamos. En este siguiente ejercicio tenemos hallar la suma de los primeros 7 términos de la progresión aritmética. Nos dan esta progresión, nos piden los primeros 7 y esto está bastante sencillo. Conocemos 1, 2, 3, 4 términos. Necesitamos la suma de los 7 primeros. No conocemos cuál es el último número de esta progresión aritmética, así que para calcular esa suma vamos a encontrar los que faltan, es decir, a sub 5, a sub 6 y a sub 7. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Primero veamos cuál es la razón. Recuerda que si encontramos la razón, encontrar el resto será bastante sencillo. ¿Qué diferencia hay entre 2 y 5? Podemos restar 5 menos 2 y 5 menos 2 es 3. Significa que le estamos sumando al 2 3 para que llegue a 5. Si yo le sumo 3 al 5, eso me da 8. Y si yo le sumo 3 al 8, me da 11. Significa que nuestra razón es 3. Vamos a colocarla por aquí. Nuestra razón es 3. Así que para encontrar los otros números, voy a borrar por aquí momentáneamente. Encontramos 11 más 3 es 14. 14 más 3 es 17. 17 más 3 es 20. Y 20 más 3, 23. No necesitamos encontrar más. Allí tenemos los números suficientes a todos estos sumándole la razón 3. Ahora vamos a calcular con nuestra fórmula. La fórmula, recuerda, la suma de los números, de los primeros números de nuestra progresión será igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n y eso dividido entre 2. Rápidamente calculamos por aquí cuánto sería eso. Tenemos a sub 1 que es 2 más a sub n. ¿Quién será sub n? Sabemos que si este es a sub 1 y nos piden los 7 primeros términos, contamos hasta el 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A sub 7 es este número 20, por tanto será nuestro a sub n porque son los 7 primeros números, así que este sería, como quien dice, el último número de esta suma. Colocamos el 20, bien, multiplicado por n, pero ¿quién es n? N será esa cantidad de números. ¿Cuántos son? Son 7, entonces colocamos 7, que es lo mismo que ver la posición del número 20, la posición es 7, por eso multiplicado por el número 7 y dividido entre 2. Si hacemos este cálculo, 20 por 2 es 22, multiplicado por 7 dividido entre 2. 22 por 7 es 154, dividido entre 2, y esto al final será 77. Así que nuestro SN, que ya no es SN, sino S7, lo tendremos como 77. ¿Quién es S7? 77. Así que ya saben, esta es la forma de poder calcular la suma de los primeros 7 términos cuando se nos dan menos de esa cantidad visible, y está bastante sencillo este ejercicio. Aquí subimos un poco la complejidad en nuestros ejercicios, y es que tenemos que hallar la suma de los primeros 60 términos de la siguiente progresión. En el ejercicio anterior estaba bastante sencillo porque nos pedían los primeros 7 y con calcular la razón era suficiente. Pero en el caso de ser los 60 términos, 20 términos, ya una mayor cantidad de términos, pues sería bastante tardío el tener que calcular cada uno de esos números hasta llegar al término 60. Entonces, para eso vamos a ahorrar el trabajo y vamos a hacer uso de herramientas que ya hemos visto. Si te das cuenta, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos a sub 1 de nuestra fórmula. ¿Quién es? El número 1 por ser el primer número. A sub n será aquel número que esté en la posición 60 porque es el último número a sumar, ¿ok? Pero no tenemos quién es ese número en la posición 60. Nuestra n pues será 60 porque es la posición, es la cantidad de números que vamos a sumar, pero no tenemos este número. ¿Cómo podemos calcular a sub n, que sería lo único que nos estaría faltando? Con una fórmula que ya conocemos. Si te das cuenta, nos dan aquí en esta progresión al primer término, nos dan la razón. ¿Por qué digo que nos dan la razón? Porque ya tenemos
dos números consecutivos que nos pueden determinar esa razón. Así que tenemos al primer término y a la razón. Eso significa que podemos hacer uso de nuestra fórmula a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Podríamos utilizar este o podríamos utilizar bien la otra fórmula donde trabajamos con a sub m, pero vamos a trabajarlo más sencillo porque en este caso pues tenemos el primer término, no nos complicamos mucho aquí. Así que lo que queremos es hallar a sub 60 porque nos están pidiendo ese número que termine en esa posición 60, porque son 60 términos, entonces es la posición 60. ¿Quién es a sub 1? A sub 1 es el número 1, sumado ¿con quién? Con n menos 1. ¿N es quién? 60. Restado con 1, multiplicado por r. ¿Quién será nuestra razón? Si nosotros calculamos la razón por aquí, vamos a colocarla aquí arribita. 4 menos 1 es 3, 7 menos 4 es 3, así que nuestra razón es 3. Tenemos que ir adicionando de 3 en 3 para ir avanzando en nuestra progresión. Nuestra razón es el número 3. Colocamos 1 más 60 menos 1, 59 multiplicado por 3. 59 por 3 es 177. Bien, sumado con 1, que eso nos da como resultado final 178. 178 será nuestro a sub 60. Bien, a sub 60 será igual a 178. Ya aquí tenemos ese a sub n, porque recuerda, estamos hablando de los primeros 60 términos, es decir, que terminamos de sumar cuando llegamos al último término, que sería, en este caso, de la suma, el último término es el 60. Vamos a colocarlo por aquí. Hagamos la operación con nuestra fórmula. S sub n, ¿quién será? S sub n ya no es S sub n, sino S sub 60, porque es la suma de los primeros 60 números de la progresión o primeros términos. A sub 1 ya no los dan, es el primer número que vemos, el 1, sumado con A sub n. ¿Quién es A sub n? S a sub 60, que ya conseguimos por aquí, 178. Lo sumamos por aquí, 178 multiplicado por n. ¿Quién es n? Pues la posición o la cantidad de números que vamos a sumar. 60 términos es la cantidad. Todo esto dividido entre 2. Multiplicamos aquí, después de haber sumado, 178 más 1 es 179. Y eso multiplicado por 60 dividido entre 2. 179 por 60 dividido entre 2 es 5370. 5370 es nuestra suma de los primeros 60 números de esta progresión que tenemos aquí. Es el resultado final de este ejercicio. Está bastante sencillo, por eso debes tener cada una de tus fórmulas anotadas. Esta es de gran importancia. Si no nos dieran el primer término, pues podríamos utilizar la otra fórmula donde trabajamos con un número conocido. Si nos dan el primer término, pues reduces a trabajar con esta fórmula, todo dependiendo de las condiciones en las que estés trabajando el ejercicio.